Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno y filial saludo de paz y bien. Dios me los bendiga a todos ustedes. Que el Señor siga llenando de su gracia cada corazón que nos escuche y que nos ve. Y de antemano, pues muchas gracias porque, mi amor, porque han depositado una confianza en nuestro ministerio. ¿Cómo estás hoy, mi amor? Excelente. ¿Y tú? Bendito sea el Señor, también muy bien. Vamos a empezar este momento invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, despacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, y gracias te damos, Señor misericordioso, por la bendición de la vida, de la salud. Gracias, Señor, te damos por la bendición de una familia. Gracias, Padre mío, porque es otro momento más para estar en tu presencia, para que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente, para que esas palabras nos sean reveladas, Señor, y que así como esas palabras se nos revelan, podamos realmente ponerlas en práctica, Señor, para que podamos hacer tu voluntad así como tú lo deseas, Padre. Gracias, eterno Dios y Rey, porque cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche son momentos y oportunidades que nos da, Señor, para estar unidos a ti, Señor. Te damos gracias, Señor misericordioso, porque tú eres único y poderoso, eres maravilloso, eres excelso. Gracias, Señor, por tu amor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de salvación. Gracias, Dios Padre eterno, porque si no hubiese sido por tu gran amor y tu gran misericordia para con nosotros, Señor, nosotros estaríamos perdidos, Padre Santo. Pero dentro de toda la situación y a pesar de que nosotros fuimos quienes te traicionamos y te abandonamos, Señor, tú hiciste todas las cosas perfectas para que nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos, Señor. Padre Santo, hoy te pedimos, Señor misericordioso, que nos des la fuerza y la entereza, Señor, para que nos determinemos, Señor, dejar caminos de maldad, caminos de iniquidad, Señor, para que abandonemos los deseos incorrectos, los deseos mundanos, que lo que hacen es perdernos, Señor, de tu mirada. Ayúdanos, Padre Santo, que seamos personas correctas, personas justas, personas que amemos la verdad, Señor, y que así, Señor, podamos realmente honrar todo lo que tú nos has dado, Señor, sin pedirnos nada a cambio, Señor. Tú nos concediste salvación sin que nosotros hubiésemos hecho mayor cosa para merecerla, Dios. Pues ahora que tenemos ese hermoso y maravilloso regalo, Señor, que de verdad lo valoremos, Señor misericordioso, que de verdad tengamos en cuenta todas las cosas que tú nos has concedido, en especial, Señor, que tengamos presente siempre en nuestro actuar, que la vida de tu Hijo fue derramada a través del Calvario, en la cruz del Calvario, Señor, para que nos dieras a nosotros la salvación, para que esa puerta del eterno reino tuyo, Señor, se abriera para nosotros, Señor, que de verdad valoremos lo que tú nos has regalado, Padre eterno, para que así, Señor misericordioso, caminemos de manera directa hacia ti, Señor, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, donde tu palabra sea lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino, donde realmente con tu mano poderosa nos guíes, Señor bendito y adorado, para que tú también, Señor Padre Santo, necesitamos de ti, Señor, para que tú vengas y nos ayudes a batallar contra todas las acechanzas del enemigo, Dios. Necesitamos realmente de tus ángeles celestiales que estén a nuestro alrededor para que ellos batallen contra todas los dardos encendidos que el enemigo lanza y que nosotros podamos estar en una postura, dirección directa hacia ti, Señor Padre eterno.
Señor misericordioso, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos de ese consolador, ese paráclito que tú enviaste, Señor. Señor, que no lo despreciemos, que no lo dejemos de lado, que ese espíritu de amor venga a nuestra vida y nos guíe, nos oriente, nos enseñe, nos recuerde todas las cosas que nuestro amado Jesús hizo en la tierra, y así nosotros permanecer firmes delante de ti. Amado Dios y Rey, a ti te alabamos, Señor, y a ti te glorificamos. Te damos las gracias por todo, y permítanos que en este momento tu presencia esté en nuestras vidas con tu espíritu de amor, y que sea Él el que hable a nuestro corazón, y que sea la sangre de Cristo Jesús que nos redima del poder del enemigo, para que así hagamos las cosas conforme a tu voluntad. Padre eterno, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a trabajar el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27, que dice lo siguiente, 25 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Padre eterno, te glorificamos por tu palabra que es viva y eficaz. Bendito y alabado sea el Señor, primero porque da las gracias al Padre, ¿no? Ojalá entendiéramos el poder de la acción de gracias. El poder de la acción de gracias es impresionante. Nos lo demuestra en varias oportunidades nuestro Señor Jesucristo. Le voy a dar 2 pasajes más. Cuando Él está allí hablando ante 5,000 personas o 3,000 personas también, porque fueron 2 momentos que nos plantea la palabra, pudo haber sido más. Pero lo interesante es que Él, antes de cualquier cosa, toma los peces y los panes, los eleva al cielo y dice: gracias, Padre. Qué impresionante. Segundo momento, cuando está con Lázaro, ya él está muerto, y entonces Él hace la oración que es tan interesante. Dice: gracias, Padre, por haber escuchado mi oración. El milagro no se había dado todavía. O sea, lo que nosotros creemos como milagro, que haberlo visto a Lázaro salir de la tumba. Y mi Padre Dios le da gracias antes de que el milagro suceda. Qué interesante. La acción de gracias. Acuérdate que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la fe ¿qué es tener fe? Es tener convicción de lo que se espera. ¿Cómo es? Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Sí, eso, ahí nos lo demuestra nuestro Señor Jesucristo. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Mi Jesús le dice: gracias, Padre, por escuchar mi oración. O sea que nuestro Señor Jesucristo había pedido que Lázaro se resucitara para que todos creyeran que mi Padre lo había enviado. Entonces, la acción de gracias es poderosa, y nuestro Señor Jesucristo nos repite que Él le da gracias a nuestro Padre Dios por haber dado, porque Él, mi Padre Dios, entrega a nosotros, tú y yo, nos lo entrega a Él, y Él nos lo devuelve al Padre y nos revela cosas interesantes. ¿Quién? El que Jesús o nuestro Padre Dios desea que se revele, no a todos. Se lo revela sobre todo a los sencillos. Hoy, Señor Jesús, enséñanos a ser sencillos y humildes, a ser agradecidos, enséñanos a ser como niños, porque los niños es el reino de los cielos. Una persona cercana me pidió un consejo con respecto a una predicación que iba a tener, y me decía que qué pensaba con respecto a hablarles a las personas que nosotros teníamos que ser como niños. Le decía: pues teológicamente está escrito, y también psicológicamente, porque hay que sacar una teoría muy interesante, que hay que sacar ese niño interior que tenemos dentro, porque a veces nos volvemos demasiado adultos, por no decir viejos, ¿sí? Adultos.
y se nos olvida ser como niños. Entonces la sencillez es bien interesante, que es la que nos lleva a tener las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos creemos demasiado y tenemos que bajarnos del curubito. Nos creemos demasiado, a veces nos gusta que nos ensalcen, que nos eleven, y esas florecitas no las comemos. Y cuando no las comemos, entonces no somos humildes y creemos que tenemos un conocimiento, y ese conocimiento que se da es más humano que espiritual. Creemos hablar desde lo humano y es espiritual, no es espiritual. Queremos hablar desde lo espiritual y es netamente humano. Caso, por ejemplo, cuando se habla del socialismo o del comunismo. Nosotros estudiamos en la Universidad Comunista, bendito sea mi Dios, que nos liberó de esa atadura. Y escuchando a Amparo Medina, que se les recomiendo que la escuchen, Amparo Medina en su testimonio, que es impresionante, ella decía que ella estaba en la izquierda, y ellos hacían obras de caridad, las llevaban siempre a darle comida a los pobres, a hablarles de la liberación, a hablarles de muchas cosas, pero practicaba el aborto. Y practicaba pues de una u otra forma muchas cosas que son del mundo y carnales. La revolución, ir en contra del gobierno, ir en contra de las entidades, ir en contra de las leyes, una cantidad de cosas. Entonces, aparentemente en el mundo se da amor, se da misericordia, en el mundo se da misericordia, pero en el fondo hay toda una tergiversación de lo que son los valores espirituales. Y manipulación. Y una manipulación impresionante. Siempre queremos, no, que es que hablar por el pueblo, pedir por el pueblo, una cantidad de cosas que es que hay que trabajar para el pueblo, pero en últimas en el fondo hay una cantidad de antivalores impresionantes. Entonces no nos confundamos con eso. Solamente la verdad viene de Dios. En el mundo no hay verdad, mis hermanos. No te confundas. En el mundo no hay paz. En el mundo no hay amor. Eso es claro. Pero a veces nosotros creemos que sí. Y realmente nuestro Señor Jesucristo es el que nos revela, si Él le place, si Él quiere, las verdades. Pero para eso tenemos que ser sencillos, mansos y humildes de corazón. La sencillez solamente viene de Dios. Mira, hay una cosa porque uno no es sencillo. Hay unos programas que tenemos, que se los recomiendo, sobre lo del orgullo y algo así, del orgullo se me olvidó el nombre, pero el orgullo, tal vez la prepotencia, la altivez, bueno. Perdón, orgullo y egoísmo. Escucha, las dos enfermedades tremendas. Y el orgullo hace que nosotros, que es el veneno de Satanás, que es la ponzoña del enemigo, porque es detrás del orgullo, de la prepotencia, de todas esas cosas, hay algo tremendo que es la soberbia. Y la soberbia es la ponzoña del enemigo, es el pecado más grande que se ha cometido en la humanidad, porque es el veneno de Satanás, que Dios lo reprenda. Y esa soberbia hace que nosotros no seamos sencillos. A pesar de que estamos en la iglesia, no somos sencillos, porque siempre somos de nuestro parecer, ¿sí? Empezando incluso por nuestros propios sacerdotes, que hay que orar mucho por ellos, porque es que el poder es tremendo, lo que es el dinero, lo que es impresionante. Una persona se conoce ante la dificultad y ante el poder. Tú conoces a alguien, dale un test de poder a alguien, dale poder a ver cómo se comporta, y dale dinero a ver cómo se comporta, y te darás cuenta que allí problemas y poder. Dale dinero, problemas y poder, dale eso a una persona y la vas a conocer. Y eso hace que fácilmente nos perdamos, porque Él busca al Señor que seamos sencillos para que se nos revelen las cosas. Sencillos. ¿Quieres una fuente de santificación? Dile al Señor que te revele cuál es la raíz del orgullo, que te lo revele. Pero a veces nos da miedo mirar el pasado, nos da miedo que nos ayuden. Y a veces nos creamos solamente nosotros mismos con nuestros criterios y nos da miedo que nos ayuden. ¿Y por qué da miedo que nos ayuden? Porque te da miedo, porque en el fondo hay un orgullo, porque crees que tú solamente lo puedes hacer todo. Y ten prudencia, porque detrás de ese orgullo, esa prepotencia, esa altivez, que tú dices que eso ya es heredado, que esa es mi naturaleza, pero perdóname, pero es que la naturaleza que me está planteando aquí mi Señor Jesucristo es diferente, me está hablando de la sencillez. Y si nosotros no somos sencillos, ¿qué hace que no seamos sencillos?
qué es lo que sucede en nuestro corazón para que las verdades realmente no se nos revelen, y si se revelan fácilmente las verdades humanas. Acordémonos que no hay verdad, las mentiras humanas se revelan muy fácilmente, pero las verdades espirituales solamente a personas sencillas. Dios nos ayude a ser sencillos. ¿Por qué no somos sencillos? Porque hay heridas emocionales, porque cargamos con el costal de huesos secos, porque cargamos con una cantidad de situaciones de nuestro pasado. Yo les he sugerido que realmente no te quedes, a las personas que nos siguen en YouTube, que no te quedes con estas charlas, sino que profundiza. Por eso te estamos dejando algunos videos complementarios, porque hay que morir a ese orgullo, hay que morir a esa altivez y no creérnosla, creérnosla, eso, creérnosla, porque no las creemos que estamos haciendo bien y en el fondo hay un deseo de prevalecer, de imponernos, de hablar de nuestros criterios, de no dejarnos orientar, ni siquiera escuchamos. Eso ya me lo sé, yo ya sé de qué van a hablar ellos, yo ya sé cuál es su discurso, yo ya sé qué es lo que ellos plantean, yo para qué los escucho, yo prefiero escuchar a otros o escucharme a mí mismo. Entonces no escuchamos. ¿Por qué? Porque hay un orgullo encubierto, y eso es lo que sucede en ocasiones cuando estamos no solamente a nivel de grupos espirituales, sino de igual manera en nuestra propia familia. No escuchamos a nuestros hijos. Por ejemplo, nosotros tenemos actualmente pues unos nietos muy preciosos, y procuro yo escucharlos en sus planteamientos. A mí me fascina escucharlos. Y los niños plantean cosas interesantes, así estén equivocados, pero yo les doy en ocasiones la razón a lo que ellos plantean. Que se equivocan, sí se equivocan, pero interesante darles, sí, listo, vamos a hacer lo que tú dices. Así te equivoques, pero vamos a hacerlo. No, es que yo te lo dije, es que eso iba a pasar, yo te lo dije, póngale el dedo en la llaga, yo te lo dije, es que ¿para qué haces esto? En el fondo hay una soberbia impresionante, pero no eres capaz de reconocerlo. Y si lo reconoces, te acostumbraste a esa soberbia, porque a veces en psicología nos enseñan, cuando estábamos en la universidad hace muchísimo tiempito, nos decían que hay personas que se acomodan a su enfermedad, se acomodan a su malestar, a su distorsión de la realidad, se acomodan de tal manera que simplemente no quieren que nadie los mueva de su zona de confort. Y por eso se quedan allí, anquilosados, metidos, amarrados, atados a ese pasado, de esa manera de comportarse. ¿Será que realmente podremos cambiar nuestra actitud? Yo me lo cuestiono todos los días. ¿Será que el Señor me podrá hacer manso y humilde? ¿Y sabes quién nos lo demostró? Moisés, un hombre altivo, prepotente de su parecer, que le quitó inclusive la vida a un egipcio, y se va para el desierto. Le tocó pasar 40 años en el desierto para volverse la persona súper mansa. Dice la palabra que es uno de los pocos hombres, solamente 2 hombres tan humildes, que fue Juan Bautista y Moisés. Eso no lo dice la palabra, imagínense. Pero para eso tuvo que pasar el desierto, estar en el desierto. Tanto así que hasta se le olvidó hablar. Le pidió que por favor el hermano Aarón le ayudara para ir a rescatar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mi amor? Aprender realmente a ser mansos y humildes de corazón, ser sencillos, para que las verdades se nos revelen y ser agradecidos. Qué precioso. Sí, es muy interesante esto porque, mientras Rafa hablaba, yo estaba pensando también, ¿por qué el Señor solamente le quiso revelar las cosas o básicamente se enfoca en revelarle las cosas a los sencillos y no a los sabios? Y entonces me ponía en ese, yo trato de hacerme la escena, la figura de lo que le está diciendo en su pasaje bíblico. Entonces me pongo a mirar a los sabios y entendidos, y ellos pues con su conocimiento, su oratoria, todo lo que ellos manejan de sus capacidades, de sus habilidades. Entonces ellos como que muestran, se sienten grandes, se sienten poderosos, hay como cierta nivel de, pues es lógico, hay orgullo,
de todo lo que saben, quieren pues mostrarse por su conocimiento, bueno, etcétera. En cambio, los sencillos muchísimas veces ellos tienden a ser humillados precisamente porque no conocen mucho, se sienten inseguros, se sienten pues que no valen porque se les ha hecho pensar eso, que no valen. Y o sea, muchas veces se les desprecia precisamente porque no tienen ese conocimiento. Entonces, a mí me parece bien interesante este texto, porque aquí dice que las cosas maravillosas del reino de Dios, y es una sabiduría profunda lo que hay en el reino de Dios, se lo da a conocer a las personas que son sencillas, o sea, que no tienen mucho conocimiento, que solamente se dejan llevar por las cosas que pues, la vida les va enseñando. Y a mí me parece eso interesante, porque pues aparte de que ese conocimiento académico no se convierte en el obstáculo, o sea, es como que el conocimiento que tú obtienes del mundo, de la ciencia, en fin, se convierte como en un obstáculo para que tú conozcas la sabiduría de Dios, porque muchísimas veces la sabiduría de Dios viene en contra de ese conocimiento. O sea, dice algo diferente. Rafa decía que precisamente en el mundo no hay paz, en el mundo no hay amor, y uno dice, pero sí hay paz, sí hay amor. O sea, el concepto que se tiene en el mundo de la paz y del amor es muy diferente al que maneja Dios, y se necesita tener el corazón, la mente despejada para uno lograr comprender qué es lo que Dios nos está hablando, de ese amor, de esa paz, y bueno, y hay otra cantidad de conceptos más que se manejan en la parte del mundo y evidentemente en el plano espiritual, pero solo si tú dejas tu conocimiento de lado y le das cabida a la fe, le das cabida a lo que Dios dice, en ese momento tú entiendes otras cosas totalmente diferentes. Al tanto así que cuando tú estudias la palabra de Dios, pues sí, uno puede ver, sí, ese texto, y lo ve tal cual, como decía alguna vez, me decía alguna persona, eso es un libro de sociología, eso es un libro de antropología. Yo no veo nada particular, hasta hay libros que son como fábula. Y mira cómo es de tremendo, porque me hablaba del libro de Job, que es algo fantasioso. ¿Cómo así que en un día va a perder todo? Pues en la realidad, en la actualidad, uno ve que una persona en un día puede perder todo. Puede perder sus propiedades, tu familia, todo, y lo vemos por causa de esas catástrofes que se pueden dar, y si uno lee el libro de Job, no es fantasioso, es una realidad. Entonces, hay cuestiones que solamente como que se develan, se le revelan a la persona cuando no tiene tanto conocimiento en la cabeza. Cuando decíamos en psicología, era una tabula rasa, ¿no? O sea, simplemente está allí como un tablero limpio dispuesto para que escriban en él. Y así es el conocimiento del Señor. Cuando tú no estás contaminado con tantas cosas, salvo alguna situación particular que el Señor quiera mostrarle a los científicos, ¿sí? Porque no podemos negar el caso de Ricardo Castañón, ¿no? Un científico a quien se le han revelado las cosas precisamente porque tiene una misión especial. Pero la mayoría de las personas realmente que están en ese nivel, o sea, en ese concepto para Dios de sencillez, a esas personas se les revela. O sea, por eso en ese mismo momento, nosotros que no somos grandes letrados,
tú que estás allí escuchando y no serás ese gran científico que a veces hasta te menosprecias por lo que has vivido, por las cosas como te han tratado, en fin, resulta que a ti el Señor te va a revelar las cosas siempre y cuando tú así lo quieras, porque el Señor no le obliga a nadie, absolutamente a nadie que pues lo conozca, que quiera saber las cosas de Dios. No, es a las personas que quieren conocerlos que el Señor se les revela. O sea, cuando tú realmente anhelas saber de las cosas del reino de Dios, Dios le da la oportunidad de que las conozca. Y es impresionante las revelaciones que el Señor puede darte siempre y cuando así lo anheles, porque la idea es que lo anheles, y anhelar es ese deseo interno de querer saber, de querer descubrir, así como cuando tú tienes el anhelo de ir a alguna parte y tú inicialmente ves las fotos, inicialmente ves como videos, cosas así, como para que pues hacerte a una idea de esa parte que tú quieres conocer. Y sí es cierto, o sea, a veces las fotos no le hacen elogio al lugar o lo que sea, y cuando realmente tienes la posibilidad de ir, wow, o sea, es como que ese anhelo se va haciendo esa realidad y vas, wow, te quedas sorprendido porque vas a ver grandes maravillas. Así, o sea, como nosotros anhelamos cosas del mundo, nosotros deberíamos anhelar grandemente las cosas del reino de Dios. ¿Cómo será el reino de Dios? ¿Cómo será conocerlo? ¿Cómo será hablar con Él? ¿Cómo será sentirlo cerca de uno? En fin, tantas cosas que el Señor nos da la oportunidad, pero siempre y cuando tú lo anheles en tu corazón. Generalmente una persona de conocimiento, de academia, anhela tener más conocimiento del mundo, entonces se mete más en teorías, en leyes físicas, químicas, biológicas, etcétera, para conocer más el mundo, y a veces a raíz de eso se pierden la gran maravilla que es conocer al mundo totalmente diferente, en otra dimensión, por decirlo así, pero que realmente existe. Es un mundo al cual vamos a llegar si nos esforzamos en mantener nuestra salvación. No se te olvide, la salvación ya nos fue dada, y significa que lo único que tenemos es que buscar la forma de conservarlo, pero para ello tienes que morir a muchas cosas que no son de Dios y que no le agradan a Dios. Entonces no te pierdas la salvación, anhela mantenerte en ella para poder ir al reino de Dios. Bueno, mira, es interesante uno cómo morir a sí mismo. A veces causa dificultad porque primero uno no reconoce que tiene necesidad de ser ayudado, sino que uno se las cree, que uno puede con sí mismo y ya con Dios y yo solamente podemos resolverlo. Tanto así que les da hasta pereza confesarse con un sacerdote, porque ese ya es suficiente con ir ante la presencia de Dios y no me confieso, es suficiente. Eso es una soberbia impresionante, una soberbia tremenda, sí, en el fondo. ¿Y cómo romper con eso? Te invito a que conozca la historia de San Francisco de Sales y conozca la historia de San Jerónimo, dos santos que eran tremendamente fuertes con su temperamento y lucharon toda su vida, y ese aguijoncito que ellos tenían les ayudó. Acuérdate que San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia, ¿sí? Es el primero que tradujo la Biblia, San Jerónimo. Entonces yo les invito que, incluso eso también para mí, ¿no?, que busquemos ayuda si la necesitamos. Aprendamos a ser sencillos, porque ni siquiera nos dejamos corregir. Tenemos una altivez que no nos permitimos la corrección. No nos la permitimos, porque todo es de nuestro parecer. Y hasta que no se presenta un problema bien grande, y esas personas que son así cometen un error y le echan la culpa a los demás. No son capaces de aceptar sus propias culpas, porque siempre hay acuérdate del síndrome del rinoceronte, que alguna vez lo hablamos en nuestro canal, o el síndrome del sapo.
¿sí? Soberbia, altivez, prepotencia y orgullo. Orgullo, soberbia, soberbia, altivez, prepotencia y la O de obstinación. Síndrome del sapo. Entonces, que el Señor nos ayude a ser mansos y humildes, sencillos, para que las verdades se nos revelen. Entonces, y seamos agradecidos. Es el mensaje que hoy la palabra nos lo dice de una manera muy concreta. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz. Dios los bendiga. Bueno, si este mensaje te llamó la atención, te gustó, por favor dale like al video, compártelo con tus amigos, compártelo, porque tal vez puede ser significativo para alguien que lo está necesitando. Sí, y de igual manera también, si quieres escribir los comentarios que desees, danos de pronto tu apreciación con respecto a este tema. Si quieres que te mandemos información de nuestra comunidad, también para que tú puedas participar directamente en nuestra comunidad, que estamos desde las 3 de la mañana prácticamente todos los días. Entonces también te mando información para que te puedas contactar. ¿Y qué más, mi amor? De igualmente manera te vamos a dejar unos videos para que complementes esta información y pues sigas creciendo en el amor de Dios. No se te olvide suscribirte, o sea, porque cuando te suscribes y activas la campanita, cuando se suben los videos o cuando tenemos transmisión en vivo podrás verla sin ningún inconveniente. Bueno, invítanos a tu comunidad, invítanos a tu casa, con todo gusto te daremos un abrazo fraterno, va a ser bien bonito. Y también, si deseas apoyarnos económicamente, para nosotros sería de gran bendición. Un abrazo en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo.